tal? Yo soy Mónica María Arcella Mujica y a partir de este momento estamos en contexto. Indudablemente, una de las noticias que más ha impactado durante esta semana Barranca Bermeja tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, quien absuelve a el excongresista Aristides Andrade de ese caso por homicidio del líder político David Núñez Cala, que ocurrió justamente en el año 91 aquí en el puerto petrolero. Este ha sido un incidente que ha causado gran polémica porque definitivamente pues todos los implicados han estado intentando demostrar su verdad, pero al mismo tiempo, hasta ahora, en este momento, nadie sabe realmente qué ha ocurrido o qué ocurrió. ¿Qué fue lo que sucedió? Me acompaña por eso nada más y nada menos que David Ravelo Crespo. Él es el reconocido líder de derechos humanos que también resultó involucrado pues en esta investigación y a quien justamente fue condenado, ¿no? 18 años por la Fiscalía y tras 7 años de estar en detención pues recupera la libertad condicional. David, ¿usted cómo recibe esta noticia, este pronunciamiento, este fallo que además no tiene apelación de la Corte Suprema de Justicia? Mónica, muchas gracias y un saludo a toda la comunidad de Barranca Bermeja y la región. De verdad que primero muy complacido por este fallo, por cuanto desde hace mucho rato veníamos esperando que la justicia actuara. Y como se dice, la justicia cojea pero llega. Realmente la máxima autoridad de la justicia en Colombia ha determinado que el exparlamentario José Aristides Andrade fue víctima de un montaje criminal, así de sencillo. Es decir, a nosotros nos acusan de una supuesta reunión donde el suscrito supuestamente participó con el ingeniero Aristides Andrade, reunión que nunca existió, solamente estuvo en la mente malévola de quienes pretendieron hacernos daño. Ahora la Corte lo ha confirmado. Pero además, Mónica, decirle que todo esto fue un entramado judicial en la cual se asoció una verdad. La verdad fue el vil asesinato del ingeniero David Núñez Cala con mentiras. Y para ello utilizaron unos falsos testigos. Por ejemplo, alias El Panadero. Esa persona es un mitómano que ha mentido no solamente en este proceso, sino mintió en el proceso de la periodista Gine Bedoya. Sí. ¿Cierto? Lo negó durante 16 años y luego lo reconoció y aceptó cargos. En nuestro caso, los dos falsos testigos, alias El Panadero, que la Fiscalía tuvo en cuenta para encarcelarme, luego la misma Fiscalía demostró que mintieron. Ahora salió en manos de la Fiscalía, se encuentra en manos de los jueces y los jueces de la República ya están juzgándolo por fraude procesal en concurso con falso testimonio, es decir, eran las pruebas que había en nuestra contra y por esa razón ya definitivamente no quedaron pruebas para acusarnos. Ahora la Corte dice, sí señor, no habían razones para tomar esa decisión judicial. David, ¿por qué terminan ustedes involucrados? ¿Qué relación existía entre Aristides Andrade, David Ravelo Crespo y David Núñez Cala? ¿Qué relación existía entre ustedes para que alias El Panadero generara pues esa gran confusión y que no permitiera además que hasta este momento se conozca la verdad de lo que ocurrió en torno a la muerte de él? Y sobre todo, ¿qué ganaría alias El Panadero con esto? A ver, Mónica, El Panadero es un experto en estos montajes judiciales, no solamente en este caso, sino se ha prestado para otros casos. No había ninguna relación con Aristides Andrade y David Ravelo. No había ninguna relación, no la hubo nunca con el ingeniero David Núñez Cala. No tuve ningún tipo de relación con él. De hecho, no había ninguna razón. Pero alias El Panadero, en su libreto, porque a él le elaboraron un libreto, que El Panadero no es el autor de esto. Detrás de esto hay unos autores intelectuales en este montaje criminal. Y ese libreto decía que David Ravelo era del FILA, por ejemplo. Sí. Jamás en mi vida participé de un movimiento político liberal ni conservador. La gente en Barranca Bermeja conoce cuál es mi postura de las convicciones políticas que tengo. Pero además decirle también que me relacionó con una foto donde está la insurgencia. Acuérdese que esa foto está el periodista Miguel Ángel Rico García, que en ese momento trabajaba para el periódico Vanguardia Liberal
y allí aparecía él en un proceso de paz, donde está el doctor Horacio Serpa Uribe, está inclusive el sacerdote Jaime Barba Rincón, está el senador Aristides Andrade, exactamente. Entonces dice, ahí aparece David Ravelo para relacionarme con la insurgencia. En ese orden, Mónica, todo se trató de un montaje judicial donde quienes trataron de asesinarnos, acuérdense que Aristides Andrade, también los paramilitares, le obstaculizaron en su momento su llegado al Congreso de la República. A David Ravelo lo iban a asesinar por su postura frente al tema de derechos humanos, es decir, trataron de asesinarme físicamente y luego trataron de asesinarme judicialmente, pero aquí estamos dando la batalla por la verdad. Bien, ¿qué sigue ahora en este caso? Ya pues hemos conocido este fallo, también hemos conocido el pronunciamiento de los familiares de David Núñez. Nuestra colega Liliana Núñez ha estado por lo menos muy enfática a través de las redes sociales exigiendo que se sepa la verdad. ¿Qué decirle a esta familia? No, yo coincido con ellos. Primero, entiendo su dolor realmente porque son una víctima de este hecho atroz. Del asesinato, le quitaron a su señor padre, es un acto lamentable, es un vil asesinato, desde luego que lo condenamos, pero además decirle que lo importante es buscar la verdad, pero no la verdad amañada de los paramilitares, sino la verdad real, donde las personas responsables de este hecho atroz, de verdad, que puedan ser ubicados y ser sancionados, porque a nosotros nos utilizaron como chivos expiatorios. Es decir, había una maledicencia por parte de los paramilitares contra el suscrito en su momento. En Barrancabermeja se sabe que trataron de asesinarme en diversas ocasiones. Pero hay un elemento que le quiero decir de verdad, Mónica, es que en el año 2007 el suscrito denunció una reunión del presidente Álvaro Uribe con paramilitares en Puerto Berrío, eran paramilitares de Barrancabermeja. Y a mí un comando paramilitar me iba a asesinar. El 7 de febrero del año 2008 me salvé por la MAT OEA. Y el 17 de febrero nuevamente me salvé. Me iban a colocar un artefacto de alto poder explosivo. Afortunadamente me avisaron, tuve todo el acompañamiento nacional e internacional y ya desistieron de asesinarme físicamente. Y luego entonces hicieron el montaje en la Fábrica Nacional de Montaje en Itagüí, en la cárcel de Itagüí. De allí fue donde surgió todo este plan criminal para involucrarnos en este hecho. Y yo creo, Mónica, que lo importante ante la opinión pública es que tampoco pudieron asesinarme judicialmente, porque sí me llevaron a la cárcel, pero con toda la entereza y sobre todo sabiendo que la verdad está de nuestro lado, porque siempre lo he dicho y lo repito hoy acá nuevamente, el tallo de la verdad se dobla, pero jamás se quiebra. Y aquí ha sucedido y la Corte Suprema de Justicia nos está dando la razón. 7 años estuvo usted con medida intramural, estuvo usted detenido, alejado de su familia, alejado de la actividad que más le gusta a usted hacer, que es la defensa de los derechos humanos. ¿Qué pasó durante esos 7 años en los que estuvo usted allí? Mónica, 7 años sí encarcelado, pero fueron 10 años de un constante señalamiento, de ser vilipendiado, puesto en el escarnio público como si fuera un criminal, ¿cierto? Y defendiéndome, pero sobre todo con argumento, escarbando la verdad. Allí en la cárcel tuve la oportunidad de defender los derechos de los reclusos, pero también de sus familiares, pero también fortalecer mis convicciones. Es decir, allí utilicé la escritura como un instrumento para desarrollar mi parte espiritual. Escribí varios libros, y poemas, cuentos, es decir, allí desarrollé toda esta gama, el arte. A través del arte se expresan los sentimientos, las sensaciones, las emociones. Eso es, y con la técnica de la escritura, de la poesía, del cuento, desarrollé. Pero lo importante, Mónica, también allí tuve la oportunidad de desarrollar mi defensa. Y ustedes son testigos, como periodistas, que ante la opinión pública de Barrancabermeja permanentemente mandaba mensajes. Allí descubrimos que el fiscal que me encarceló no podía ejercer como fiscal, porque estaba sancionado por la Procuraduría, estaba sancionado disciplinariamente y estaba condenado penalmente. Y la ley estatutaria de la justicia dice que quien haya sido sancionado disciplinariamente, condenado penalmente, no podrá hacer cargo en la fiscalía. Me nombraron
el fiscal 22 antiterrorismo, un violador de los derechos humanos, a investigar a un defensor de los derechos humanos. No me brindó ninguna garantía, pero también tuvimos la oportunidad de descubrir todo el andamiaje de cómo se fraguó este acto criminal en mi contra y contra Aristides Andrade, es decir, el montaje judicial. Denunciamos los falsos testigos y ahí están los frutos. El fiscal fue destituido, ya, fiscal 22 antiterrorismo, y está siendo investigado por desaparición forzada. Pero además los falsos testigos están siendo juzgados, no investigados ya, juzgados por fraude procesal en concurso con falsos testimonios. Es decir, la Fiscalía los tuvo en cuenta la declaración de ellos para judicializarme y encarcelarme. Luego la Fiscalía demostró que mintieron, no hay pruebas contra David Ravelo ni contra Aristides Andrade. Eso es lo importante, que la gente en Barrancabermeja y la región sepa que David Ravelo es inocente, y al igual que Aristides Andrade. ¿Qué sigue ahora, David? ¿Qué viene ahora? ¿Qué diligencias viene usted adelantando con el fin de que se limpie su nombre, pero sobre todo que también se le absuelva en este caso? A ver, como se cayeron los testigos falsos, las pruebas, entre comillas, que habían contra el suscrito, entonces hay un procedimiento que es de la justicia transicional, la JET, ¿cierto? Está la sesión de revisión. Nosotros, ahí dice textualmente el Tribunal de Paz que las personas que consideren que hayan sido condenadas ilegalmente y arbitrariamente pueden revisar el proceso, ahí se puede hacer. O si no, vamos a acudir también a la Corte Suprema de Justicia, que ya ella emitió un fallo, y frente a ese fallo es una prueba sobreviniente el caso del fallo frente al doctor José Aristides Andrade, pero también a los falsos testigos. En ese orden vamos a avanzar, pero también tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En ese sentido, tenemos todas las opciones del caso para que el nombre de David Ravelo ya quede limpio definitivamente. Es decir, que se aplicaría también el principio de igualdad. Desde luego, sí señora, el principio de igualdad, pero bueno, vamos poco a poco llevando esto porque es fácil enlodarle el nombre a uno. Decía Jonathan Smith, un pensador, que la mentira vuela y la verdad va cojeando. Eso sucedió con nosotros, pero esperamos que la verdad salga a relucir para bien de estas dos familias que han sido de verdad abrumadas, han sido puestos en encargo público, la de Aristides Andrade y David Ravelo, pero también que se conozca la verdad para que la familia del ingeniero David Núñez Cala también conozca qué fue lo que sucedió, porque entendemos su dolor y tienen todo su derecho para que se conozca la verdad real frente a esos hechos. David, ¿usted ha tenido algún contacto con Aristides Andrade? No he tenido la oportunidad de hablar con él. He hablado con su hija, la doctora Claudia Andrade, que también fue una mujer perseverante en este proceso por buscar la verdad, al igual que mi familia. Mi familia también se dedicó de verdad a buscar la verdad, y bueno, fue mi familia, la familia de Aristides fue el soporte para seguir adelante. En mi caso también las organizaciones sociales, sindicales de derechos humanos de Barrancabermeja y la región, pero también las organizaciones internacionales me dieron un apoyo formidable para que esta verdad salga a relucir. Se ha hablado muchísimo de esa, como usted dice, fábrica de falsos testigos. ¿Conoce usted casos similares? Sí, conozco muchos casos similares. Por ejemplo, el caso del concejal de Rovira Valle, que por haber quedado vivo fue condenado. Es un concejal que era en ese momento del Polo Democrático. Acuérdese, allá asesinaron 11 concejales, sí, él quedó herido y entonces le hicieron un montaje criminal también. Vea, las cárceles en Colombia están llenas de verdad, mucha gente inocente. Obviamente hay que ser responsables. Sí. Es decir, quien cometa un hecho, cometa un delito, que responda por él. Pero un inocente no se puede llevar a la cárcel, porque en Colombia existe lo que se denomina la presunción de inocencia, pero aquí se invirtieron los papeles, Mónica. Por allá en la década del 70, 80, había un militar de nombre Genaro Yungo, decía, es preferible condenar a un inocente que absolver a un culpable. Y resulta que el derecho internacional dice, la presunción de inocencia es preferible, dice el derecho internacional, absolver a un culpable que condenar a un inocente. Aquí en Colombia se cambiaron estos papeles, se actuó de manera arbitraria, atravilaria con mi proceso, pero bueno, tuvimos la resistencia para poder dar estos pasos importantes y que se conociera realmente nuestra inocencia y la de Aristides Andrade. ¿Considera usted que la justicia ya ha logrado superar ese bache o que por el contrario sigue existiendo la probabilidad de que más inocentes sigan siendo condenados? Sí, aquí en Colombia esto se convirtió
un tribunal de inquisición. A mucha gente inocente la llevan a la cárcel por hechos que no han cometido, pero además, Mónica, yo creo que es importante que se revisen casos. La Fiscalía ha avanzado mucho con la unidad de falsos testigos. A través de la unidad de falsos testigos se pudo descubrir los falsos testigos que actuaron en mi contra, pero también los testigos que han actuado contra mucha gente, como el caso de la representante Gis Medina, sí, por ejemplo, que fue víctima de un montaje también criminal, y mucha gente en este país ha pagado injustamente, realmente por las malquerencias o porque las diferencias, ¿no? En Colombia debe existir la libertad de opinión, aquí tiene que darse la batalla de ideas, no utilizar la justicia para sacar del escenario a las personas, no. Yo creo que tenemos que velar de verdad porque Colombia haya una verdadera justicia. Mire, nombraron un fiscal que no podía ser fiscal para que me investigara por ejemplo, un violador de los derechos humanos, repito, investigando a un defensor de los derechos humanos. No me brindó ninguna garantía, Mónica, entonces esto no puede repetirse. ¿Cómo transcurren ahora los días de David Núñez, de David Ravelo? Lo vemos a usted muy activo en ese trabajo, buscando pues que se respeten los derechos de los trabajadores de fertilizantes colombianos y también allí muy activo desde Credos. Bueno, Mónica, de Credos estamos en el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH. Pero también tenemos la relación con las organizaciones sociales de Barrancabermeja, el comité, el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos. Es decir, estamos en este escenario, continuamos en este escenario y defendiendo los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la defensa de la mano de obra de Barrancabermeja. Ahí está el caso de fertilizantes. Entendemos la situación de los trabajadores, son 250 familias que fueron echadas a la calle, 80 trabajadores fueron despedidos injustamente, con un gerente atrabiliario que parece que viene de los tiempos de la caverna y con un gobernador que no respeta los derechos de los barranqueños, y estamos dando esa pelea, ayudando, asesorando, facilitando los procesos y sobre todo, Mónica, también diciéndole que Barrancabermeja se debe respetar la mano de obra de Barrancabermeja, el PMRB, respetar el medio ambiente en Barrancabermeja. Estamos también dando esa lucha importante, pero sobre todo diciéndole que la paz es un derecho de todos y la paz es un derecho en la cual el Estado tiene la obligación de cumplir. Infortunadamente los gobiernos y el Estado a veces no cumplen la palabra empeñada y creemos que los gobernantes deben cumplir la palabra empeñada para que de verdad haya la paz que estamos anhelando todos los colombianos. David, justamente quería también aprovechar el espacio para conversar con ustedes un poco sobre la situación de los defensores de derechos humanos, no solamente en el territorio nacional, sino especialmente en nuestra región, en donde vemos que siguen siendo perseguidos, siguen siendo amenazados y de hecho se han presentado nuevos casos pues, en los que han tenido que dejar su territorio o que han sido asesinados. Pero, Mónica, infortunadamente estos actos atrabiliarios de persecución, no solamente contra los defensores de derechos humanos, sino contra la población civil, ¿sí? Contra la gente del común, se viene presentando diariamente. Conocemos hechos, inclusive de asesinatos que se vienen presentando en Colombia. Se han presentado casi 300 asesinatos y ya las Naciones Unidas ha puesto la voz en el cielo diciendo que por favor Colombia tiene que respetar los derechos humanos, tiene que garantizarle la vida a los dirigentes sociales, a los defensores de derechos humanos, a los dirigentes sindicales. Es decir, aquí en Colombia podemos ejercer esta labor, pero infortunadamente no se viene respetando. Yo creo que hay que consultar la voluntad de la gente para que definitivamente el Estado sea un Estado garantista, sea un Estado que defienda los intereses de los ciudadanos, porque ejercer la labor de derechos humanos no es una labor ilegal, lo dice la Constitución Política de Colombia en el artículo 95. Defender los derechos humanos es un deber y un derecho de los ciudadanos. Eso es lo que cumplimos nosotros, defender los derechos humanos. En ese orden, el llamado es para que el Estado cumpla. Y realmente, y le quiero decir, Mónica, aquí hubo una reunión de la Comisión Intersectorial por la Vida recientemente, donde nosotros miramos algunos casos. El caso de David Ravelo, como montaje judicial, lo llevamos al tema de justicia. Esperamos a que allí nos puedan dar respuestas frente a este montaje judicial para que otros defensores de derechos humanos y otros pobladores no sufran este montaje que ha sufrido el suscrito, y sobre todo estos años dolorosos para mi familia, la familia Aristides Andrade y de mucha gente que es encarcelada injustamente.
David, finalmente ya vamos terminando nuestro programa del día de hoy. ¿Tiene usted un cronograma establecido? ¿Qué va a ocurrir? O sea, ¿qué espera usted? ¿Está esperando pues ese pronunciamiento de la JEP? ¿Hacia dónde apunta ahora? Nosotros estamos trabajando a objeto que inicialmente mi abogado ha planteado que la JEP pueda resolver el caso, nos interesa porque está bastante avanzado, y ahora con el fallo del doctor José Aristides Andrade pues hay más claridad. Realmente hay una luz muy grande al final del túnel, y esa luz está demostrando diciendo que tanto Aristides Andrade es inocente, pero también David Ravelo es inocente. Entonces estamos dando el paso de es posible que la JEP o es posible de la Corte Suprema de Justicia. La Corte para la revisión tiene 6 meses, sí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es lo más expedito para que nuestra inocencia quede definitivamente finiquitada en un papel. De hecho ya nuestra inocencia está clara. Ya no, las evidencias así lo demuestran, pero queremos que quede establecido en un papel donde la opinión pública definitivamente sepa que David Ravelo es inocente frente a las falsas acusaciones de que fue objeto, porque todo se formó en la mente de quienes nos querían hacer daño, y en ese, Mónica, yo el llamado que hago es para que realmente esto se pueda resolver y que nadie más pueda sufrir la persecución de la que hemos sido objeto. ¿Repercutirán ustedes esto contra la justicia, contra esos falsos testimonios? Sí, porque desde luego, de hecho ya están siendo procesados, Mónica, están siendo procesados. En el juzgado noveno penal de Bucaramanga está siendo procesado Mario Jaime Mejía. Yo considero que con el tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia, con el caso del doctor José Aristides Andrade, vamos a hacer llegar a este documento, que es definitivo para que demuestre que mintieron. Pero el otro falso testigo, Fremio Sánchez, está en el juzgado quinto de conocimiento de la ciudad de Bogotá. Precisamente este 10 de mayo próximo tiene audiencia de juzgamiento. Allí vamos a estar realmente para que realmente la justicia le caiga todo el peso de la ley, porque le mintieron a la justicia, utilizaron la justicia y sobre todo pusieron en entredicho a la justicia colombiana, pero sobre todo a familias reconocidas de Barrancabermeja, como el caso de ingeniero Aristides Andrade, de David Ravelo Crespo, y jugaron con los intereses de la víctima, en este caso de la familia del ingeniero David Núñez Cala. Es decir, en mi caso fui doblemente victimizado, fui revictimizado realmente, pero bueno, esperamos que este daño se pueda resarcir algún día. Muy bien, él es David Ravelo Crespo, le agradecemos de verdad haber aceptado nuestra invitación y que pudiéramos conversar un poco sobre este fallo absolutorio de la Corte Suprema de Justicia para Aristides Andrade, quien hubiera sido sindicado como determinador también, ¿no?, del homicidio de David Núñez Cala. Bueno, quedó claro la inocencia de Aristides Andrade y de David Ravelo. A la comunidad de Barrancabermeja, que siempre creyó en nuestra inocencia, muchas gracias. Y a usted, Mónica, muchas gracias también. Muy bien, muchísimas gracias David, muchas gracias John Steven Londoño, como siempre, nuestro productor audiovisual, quien permite que lleguemos hasta ustedes. Y ustedes, como siempre, también mil gracias por habernos acompañado. Recuerden pues nuestra cita en nuestro próximo programa para que sigamos en contexto, martes 7:30 de la noche. De junio, del 8 al 16 de junio, tenemos en la ciudad, somos sedes del Campeonato Nacional Femenino de Softball, clasificatorio para Juegos Nacionales. El campeonato como tal da 7 cupos para los Juegos Nacionales del 2019 que se van a realizar en la ciudad de Cartagena. Vienen las diferentes selecciones del país, lo que es los equipos de la costa, del interior. Esperamos que entre 8 y 10 selecciones sean partícipes de este torneo. Hace una década aproximadamente no se realizaba el torneo femenino en Barrancabermeja y se busca, el principal objetivo es fomentar, es dar nuevamente a conocer el softball femenino no solo en la ciudad, sino también en la región. La liga como tal está conformada, el presidente es Leonardo Morales, vicepresidente Renato Valdomino,
vocal Erdi Martínez, el tesorero Pablo Espina y el secretario Anderson Peña. Ahorita hemos tomado la iniciativa de iniciar con la Liga Santanderiana de Softball, darle como un nuevo aire, impulsar el softball competitivo primeramente, competitivo, y apoyar las demás ramas recreativas en la ciudad y el departamento. Del 8 al 16 de junio están totalmente invitados al estadio de softball Joaquín Barros Machuca al Campeonato Nacional de Softball Femenino Bola Rápida, categoría libre, clasificatorio para los Juegos Nacionales del 2019. ¿Qué se viene? Campeonato de softball femenino, bola rápida, categoría abierta. Clasificatorio al Campeonato Nacional en Cartagena 2019. Síguenos en nuestras redes sociales. Reparación de rines, repuestos, full injection, que más dice por allí, y mecánica en general, señores, vehículos. El agradecimiento nuevamente para nuestro amigo Checho Pineda con Extreme Tattoo, que estuvo tocando esta mañana desde las 10. Ahí estuvo al ladito de Iván Naranjo tocando desde las 10 de la mañana. Este pobre muchacho sudaba ahí en esa silla, pero... Gracias. Gracias, Kevin. Ahí está Kevin Villa desde Bucaramanga, DJ Kevin Villa. Estamos listos con categoría medio 2, señores. Seis vehículos en competencia: vehículo blanco, vino tinto, azul con rojo, azul con amarillo, gris con azul y azul con blanco. Bajarse del vehículo, ¿cómo te quedó? ¿Listo? Vehículo blanco, pronta calidad,
¿Qué se viene? Campeonato de softball femenino, bola rápida, categoría abierta. Clasificatorio al Campeonato Nacional en Cartagena 2019. Síguenos en nuestras redes sociales.